Y en este inicio de semana vamos a hablar de política. Ya me voy a ir al living para conversar con el senador Óscar Andrade, para conocer cómo está la interna del Frente Amplio. Pero hay distintas actividades en el comienzo de esta semana. Por ejemplo, a esta hora se está anunciando la fórmula del Partido Independiente y allí está en el móvil nuestro compañero Juan Aldecoa. ¿Cómo anda, Juan? Bienvenido. Hola Wilmar, buenas noches para todos y todas, por ahí, por el estudio. Es así, hace un ratito terminó la mesa representativa nacional del Partido Independiente que confirmó lo que se venía rumoreando en la tarde de este lunes, que es que Mónica Botero volverá a ser la candidata a vicepresidenta por el Partido Independiente en las elecciones nacionales de octubre, tal cual lo que pasó en las nacionales de 2019, donde en aquel momento el Partido Independiente, con Pablo Mieres a la cabeza, como también se repetirá en este 2024, obtuvo un 1% de los votos. La idea, según Mieres y según lo que dijo en conferencia de prensa, es tratar de subir y de crecer en ese porcentaje de votación. Eso que se viene hablando en la campaña de estar un piso por encima. También habló Mónica Botero, quien se refirió al orgullo que le genera estar nuevamente en la fórmula, repetir, así como pasó en 2019. Destacó los logros del gobierno de coalición, del cual fue parte del Partido Independiente en estos últimos 5 años. Y además, tanto Mieres como Botero destacaron la agenda de derechos que llevó adelante el Partido Independiente. Recordemos que Mónica Botero es la directora de InMujeres en estos últimos años y, tal cual lo comentó off the record, seguirá haciéndolo porque a no ser que la agenda no se lo permita, seguirá al frente de InMujeres. Escuchemos a Botero, una vez terminada la conferencia de prensa, hablando de esto de repetir la fórmula de 2019 y lo que significa para ella. Esperanza de, por supuesto, de mejorar la votación de 2019, pidiéndole a la ciudadanía que nos acompañe esta vez, si le pareció que la gestión de Pablo Mieres al frente del Ministerio de Trabajo le ha merecido su aprobación por sus condiciones de negociador, de persona de diálogo y de gestor público eficiente, y bueno, y de todo el resto del equipo del Partido Independiente que estuvimos en responsabilidades, tratando de mostrar también un perfil propio. Nosotros estamos parados en la socialdemocracia, con defensa de los principios de la democracia, de los derechos humanos, también de la eficiencia en la gestión pública, de la transparencia y, por supuesto, sin renunciar a la agenda de derechos tan trabajosamente conquistada en estos últimos años. Te decía Wilmar, y ahí lo escuchaban y la veían a Mónica Botero mencionar la agenda de derechos, algo que ha tenido mucha fuerza, por lo menos en la campaña de Botero y también en su dirección en InMujeres. Botero, una vez terminada la conferencia de prensa, hizo referencia también a la ley de violencia basada en género, a lo que determinó el Poder Ejecutivo, esa cuestión de querer modificar esa reglamentación. Ella volvió a repetir que no solo que era contraria a esa modificación de la ley de violencia basada en género, sino que tenía algunas preocupaciones con respecto a algunas cosas que se han hablado, como el tema de las denuncias falsas, y también algunas modificaciones que ella también planteaba hacer de aquí en adelante. Así que nos quedamos con eso que dijo Botero hace un ratito y me despido, Wilmar. Gracias, Juan, por este informe. Y nosotros seguimos hablando de política, pero nos metemos en la interna del Frente Amplio, que ya cerró su fórmula y que está por estas horas también definiendo la campaña rumbo a octubre. Ya me voy a ir al living a conversar con el senador Óscar Andrade. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. Esta sea una campaña de todo el Frente Amplio, una campaña que va a ser intensa, que estamos muy entusiasmados, la militancia está muy entusiasmada y por supuesto nosotros también. No existen matices en cuanto a lo programático, sí hay énfasis que cada uno de nosotros marcó en la campaña e incluso tuvimos equipos que trabajaron en el pienso, en la reflexión y en el cómo podemos aterrizar. Por supuesto que esto es uno de
de los temas que vamos a tener que abordar con los equipos de trabajo. Hay equipos que ya vienen trabajando de mucho tiempo a nivel de frente o a nivel de lo que fueron nuestras campañas. ¿Cuándo empieza a discutirse y cuándo se espera que se largue la campaña con esta fórmula en su conjunto? Y en los próximos días. Ahora son reuniones de trabajo y de ajuste de equipos, pero no va a pasar más de 10, 15 días donde ya empezamos a anunciar la estrategia. Yo diría que la estrategia es esta. El Frente Amplio unido, trabajando, paso a paso y sin pausa. Y tenemos tema para trabajar en estos días. Mucho tema para trabajar. Y de varios temas vamos a hablar esta noche en vivo, aquí del lado B de la pantalla de TV Ciudad con el senador Oscar Andrade. ¿Cómo andas, Boca? Bienvenido. ¿Qué haces, Wilmar? Gustazo estar por acá. Bueno, está fresquita la noche. Parece. Un poquito agradezco que haya venido. Viniste bien abrigado igual. Por lo menos ahora no hay mosquitos. Porque bueno, hace poco tenías las dos cosas, frío y mosquito. Algo positivo hay que encontrarle a esto, ¿no? Está bravo. Era un refrán de la hora, decía, está lindo porque no hay mosquitos. No hay los días mosquito. de mucha escarcha. Bueno. Están bravos estos días, sí. Bueno, ¿cómo quedó el Frente Amplio? Bueno, yo quedaste creo después de esta elección interna? muy bien parado. O sea, es bastante lógico. Si hace 10 años el Frente en la interna, jugando con Tabaré, logró 300.000 votos. Hace 5 teníamos un cachetazo de 260, bien contado. En un momento donde cae la cantidad de electores, superar los 400.000, la primera sensación es decir, bueno, siempre nos costaron las internas. O sea, tanto que hasta en el 2004, donde se veía venir el cambio hasta por el más pesimista de todos, en la elección de abril fue la primera 99. No tuvimos la mitad más uno de los votos. Bueno, siempre fue difícil la elección interna. En una elección interna recuperar el caudal ese de votación fue altísimo, ¿no? Fue altísimo. Y en lugares claves como Montevideo, Canelones, crecimos en todo el país, pero en algunos lugares marcamos una diferencia enorme. Además, porque es claro que tenés que mirar la contrapartida, con un desplome de los partidos de la coalición, todos, ¿no? O sea, Cabildo no llegó a la mitad de los votos que tuvo en la última elección. El Partido Colorado, poco más de la mitad, que ya tenía un declive. El Partido Nacional perdió arriba de 100.000 votos. O sea, los principales partidos de la coalición del gobierno, que además convocaban a votar defendiendo el gobierno y que tienen mucho oficio en elecciones internas, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional, sobre todo, mucho oficio, porque eligen todo, el armado de la lista, el último concejal, el alcalde, todo se define en la interna. Bueno, una respuesta fría por parte del electorado. Entonces eso te pone en mejor lugar para la segunda vuelta, pero es un partido que recién empieza, este otro, ¿no? Ahora, viste, tuviste un intercambio con el expresidente Sanguinetti que destaca que en realidad la coalición toda superó el Frente Amplio en 20.000 votos. Es que sería en esta lógico, elección, ¿no? si ese hubiera sido el planteo de campaña. Si el planteo de campaña es ganémosles aunque sea por 10.000 votos al Frente en la elección, pero nadie iba a hacer ese planteo cuando en el 2019 tuvieron 450.000 votos más que el Frente. O sea, uno suma los partidos de la coalición del 2019 contra el Frente Amplio y son 680.000 contra 260.000. Nadie puede plantearse, después de un antecedente donde tuviste una distancia de arriba de 400.000 votos largos, que una situación de casi empate en la interna lo salgo a festejar. Y de un partido que tuvo la peor de su historia, o sea, el Partido Colorado, que hace un cuarto de siglo movía 500.000 de uruguayos en una elección interna, alcanza apenas 100.000. O sea, pierde 80.000 votos de la elección pasada. Es una tonelada. O sea, arranca con un candidato a presidente con apenas 40.000 votos. El Partido Colorado, con la tradición y la historia que tiene, colocarse públicamente desde el triunfo es absurdo. O sea, porque mereces una reflexión autocrítica. Nosotros en la elección interna pasada, todo menos festejar. Nos había ido mal, teníamos una elección interna que nos elevaba la preocupación. En el 2014 lo mismo. Había ganado Tabaré con distancia, pero una elección 300.000 votos te ponía las barbas en remojo. Nadie daba nada por la mayoría parlamentaria en el 2014. Me parece insólito la lógica de festejo que perdió 80.000 votos en una interna. O sea, ¿qué te queda para perder? Entonces, me parece que hay un intento, se ve que alguien diseñó ese discurso porque salieron de varios lados diciendo, bueno, hay que sumar todos los votos. Bueno, pero sumar todos los votos y no comparar el antecedente reciente, que es que tenías 400 y pico mil largos de distancia y esa distancia se evaporó, me parece que es una señal absurda, porque en ningún caso en elección interna similar a esta, el Frente no logró mayoría parlamentaria. En algunos hasta ganó en primera vuelta.
Entonces, no parece ser el mejor punto de partida. Cualquiera que mire de afuera fríamente, y claramente no era el objetivo previo. Yo creo que cualquiera dirigente del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo, que le preguntes cuál era tu proyección de votos, nadie iba a decir Cabildo 17.000, el Partido Colorado a gatas alcanzando los 100.000, recursos no faltaron, fueron campañas intensas en recursos económicos y en publicidad y en convocatoria que tuvieron un resultado muy pobre. Ahora, ¿vos creés que el Frente está en condiciones de ganar en primera vuelta en octubre? A ver, yo creo que los 4 escenarios están abiertos. Los 4, ¿eh? O sea, la derecha puede volver a recuperar el gobierno. Descartar ese escenario sería ingenuo. No parece el más probable hoy. Los otros 2 del medio son hoy para mí los más probables. Que el Frente gane en segunda vuelta sin mayoría parlamentaria o que el Frente gane en segunda vuelta con mayoría parlamentaria. Y tampoco está descartado el escenario para mí ideal, pero tampoco, así como que la derecha gane, no parece el más probable, el ganar en primera vuelta en octubre. Ponés en los extremos esas dos cosas. Sí, para mí el escenario hoy más probable es el Frente gana en segunda vuelta con mayoría o sin mayoría parlamentaria. Pero no está descartado ninguno, porque además es cierto que hay una volatilidad del electorado, una parte del electorado que es el que hay que tratar de una afirmar y otra convencer. Ahí mi opinión es que el desafío político principal que tiene el Frente Amplio es no caer en la tentación de pensar que el electorado que está indeciso es un electorado de centro. Yo creo que el electorado que está indeciso fundamentalmente, y esto te pasa en las recorridas, en los barrios, en las asambleas, en los encuentros con vecinos, en las casas de familia, es una parte de la población que descree de la política. Que descree, que no le interesa, que argumenta que, bueno, si no salgo a laburar, la política no me da de comer, aunque de decisiones políticas tenga que ver el salario, el trabajo, el presupuesto que hay para la educación, el presupuesto que hay para las políticas públicas, para la infancia. Entonces, creo que el desafío que tenemos, lejos de pensar cómo se diluye tu propuesta, es cómo tu propuesta conecta con esa parte de la población, que no son los poderosos del Uruguay. O sea, quien está indeciso hoy es gente de pueblo, que en general le ha bombardeado mucho la cabeza la jugada de mirar la política como una cosa ajena. Entonces, si tu programa tiene un conjunto de medidas para atender la pobreza y la exclusión infantil, un conjunto de medidas para mejorar las condiciones de trabajo y el salario, un conjunto de medidas para atender las demandas en ciencia y tecnología, un esfuerzo inédito en la historia del Uruguay para atender el problema de la vivienda. Bueno, es ahí que tenés que discutir. Decir, mira, nosotros estamos en esto. Estos son nuestros centros, nuestros ejes, nuestras propuestas, nuestras iniciativas. Esta es la forma. Porque es cierto que esa parte de la población más alejada de la política no está alejado de los problemas. No está alejado del problema de la vivienda, del trabajo, del salario bajo. Algunos son parte de los 100.000 nuevos uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos. Otros de las familias que están más pobres. Otros de las que sufren más desigualdad. O sea, no es que no están afectados por la política. Y ahí me parece que tenemos el desafío principal, que es llevar la elección al terreno de las propuestas. Tu sector se ubicó segundo, ¿no? En la interna del Frente Amplio, cosechó 20.000 votos más que en la elección anterior. ¿Cómo quedan parados? Tuvimos la más grande elección de nuestra historia en las internas. O sea, las internas nuestras siempre estuvimos en porcentaje en el 5% de votos del FA. En votos relativos hace 10 años tuvimos 15.900 votos en la del 2014, que fue en cantidad de votos la más baja. Como había votado poco el FA, manteníamos ese porcentaje. Habíamos saltado a 34.000 en la elección pasada, pero bueno, teníamos un candidato, un muchacho muy piola que era nuestro. Sí. Había que ver cómo te ibas sin tener el candidato propio. Si bien Carolina tenemos cercanía, no es de la 1001, digámosle. No estaba integrada a Democracia Avanzada en términos de integrante de la 1001. Entonces, tenías esa prueba, de decir, bueno, ¿cómo te va en una elección donde no tenés el candidato propio? Y bueno, 53.000 y pico, nos parece que es una muy buena elección, o sea, contribuimos al crecimiento del FA, logrando algo que nos había pasado en el 2019. O sea, en el 2019 en la interna tuvimos 34.000 votos y logramos crecer lo que creció el FA en una votación más amplia, también logrando unos 120.000 votos de la 1001, 165.000 del Zulema. Ahora vamos a tener el segundo desafío, que es cómo a octubre, como piso, mantenés el porcentaje que tenés de la interna. Y eso va a ser un enorme esfuerzo porque lo que es claro es que fue la elección más amplia si uno mide votos y recursos. No tuvimos una pauta publicitaria. O sea, si vos me traes acá una pauta publicitaria de la 1001, no hubo ni en radio. O sea, casi que no. Nos movimos con la plata de los votos. Y probablemente para octubre nos movamos igual. Pero también es una forma de hacer campaña que es más difícil,
pero también te genera que el compañero que está ahí repartiendo listas está perdiendo horas y el que está organizando la movida en el barrio está poniéndole mucha voluntad y causa y regenera una cultura y una forma de hacer política que creo que le hace bien a la política y al Frente Amplio. Entonces, nos parece que para la propuesta del Frente Amplio, Democracia Avanzada y Miluno tiene como muchas cosas para aportar, ¿no? ¿Y ese muchacho Piola se quedó con ganas de tirarse en esta? No, porque, ¿por qué? A ver, cuando hay un movimiento social que tenía que ver con lo siguiente, en 2018 una cantidad de compañeros independientes, mayoritariamente independientes, hubo una asamblea que tenía como lógica, vamos a perder por paliza. O sea, el 2018 era un año terrible. Habíamos perdido vicepresidente a fin del 2017, un solo Uruguay, la interna del Frente había sido muy débil, los comités estaban en el peor momento, no sé, en tiempo y la campaña venía muerta y el Frente muy distanciado del movimiento social. Habíamos tenido esencialidad en la educación, líos con los movimientos ambientales. O sea, estamos en un momento muy, muy difícil. Muchos frente amplistas que fundamentalmente veníamos del movimiento social decían, bueno, el Frente tiene que empezar a dar la batalla cultural, revincularse con su base histórica, revincularse con los comités, o sea, con un montón de ideas para reaccionar y evitar la derrota que se veía como inevitable. Y surge de ese movimiento, así, bueno, pero alguien tiene que encabezar como candidato esta iniciativa porque si no estas ideas no van a aparecer en la campaña. Teníamos una reflexión de que el Frente estaba muy devorado por la institucionalidad, o sea, muchos años en el gobierno te hacían ver las cosas solo desde la gestión de la cosa pública. Entonces la candidatura no fue una candidatura en sí misma, era una candidatura que tenía que ver con un contexto. Yo creo que el Frente, después de que sale a juntar firmas por la LUC, este debate se superó. O sea, no hay quien en el Frente cuestione los comités de base, la importancia de la relación con los movimientos sociales. Uno lo puede hacer con más intensidad o menos, pero eso es de consenso en el Frente. El no descuidar la batalla cultural, a la vez que la gestión. O sea, la gestión es una parte de la tarea política, pero si no va forjando comunidad, cultura solidaria, subjetividad social. Bueno, esos objetivos estaban logrados. No precisaba una candidatura para poder plantear esos temas hoy. Entonces, también tenía que ver con eso. Es decir, hubo un movimiento real que empujó la candidatura antes hasta que la Miluno o el Partido Comunista decidieran sumarse. Por ese contexto, es decir, tratar de evitar la derrota o por lo menos no perder por tan lejos. Porque había una parte importante de nuestra base social con la que no estábamos conectando o teníamos una distancia muy fuerte. Entonces, nunca estuvo pensada la candidatura como un proyecto personal en sí mismo. Al contrario, a mí me preguntaban ese mismo año, yo repaso archivo, y yo decía, no, ni loco, no me voy de Zunca, me quedo acá. Después, claro, después el partido lo tenés que jugar. En una campaña todavía más austera que esta, tuvimos casi una cuarta parte de los votos y eso te obligó a que no podías no tirarte a octubre. Y un poco pasó esto ahora también, decir, bueno, en esta circunstancia hay una parte de la sociedad que ayudás a representar, la decisión de no participar del proceso político, aunque la quieras hacer diciendo reivindico la militancia social, hay una parte que puede entender entonces la política no importa. Y es cierto que la elección se termina ganando si relacionamos la política con el plato de lenteja y las condiciones de vida de la gente. Hoy hablabas de desafíos, te agrego uno más, ¿no? Porque ahora vamos a tener plebiscito por la reforma de la seguridad social. Ustedes trabajaron mucho para recolectar firmas, mucho. para alcanzar con este objetivo. Hay distintas opiniones, ¿no?, dentro del Frente Amplio. ¿Qué debería hacer el Frente Amplio? El Frente tiene un consenso que está en contra de las políticas de derecha en materia de seguridad social. Lo que no tuvimos consenso es si la forma de enfrentarlas era acompañar al movimiento social en una consulta popular. Ahí teníamos diferencia, compañeros que entendían que este camino del plebiscito tenía riesgos y dificultades y compañeros que entendimos que, bueno, puesto el movimiento social en la cancha, no acompañarlo era un error, ¿no? Y por eso participamos activamente en la recolección de firmas. Yo creo que ahora lo que tenemos es abrir qué es lo que dice la papeleta. O sea, hay cosas que ya sabemos hoy. O sea, la comparación internacional sostiene que en los países que se corrió la edad jubilatoria, menos de la mitad de las personas llega a la nueva edad trabajando. O sea, el diario del lunes de lo que va a pasar en Uruguay dentro de 10 años, cuando los que estamos llegando a los 50 lleguemos a los 60, te va a dar que más de la mitad no va a tener trabajo y no va a llegar trabajando a los 65. Ese es el primer dato. Segundo dato que tenemos es que en Uruguay la tasa de empleo entre los 60 y los 65 es un espanto, pero un espanto, ¿eh? O sea, hay poco empleo en los jóvenes, hay mucho empleo entre los 30 y los 50 años, a partir de los 50 años entra a caer, por eso es que en el año 2008 establecimos un año de seguro de desempleo para el mayor de 50 años, y a partir de los 60 se desploma. ¿Cuánto?
apenas 15 de cada 100 mujeres trabajan después de los 60 y apenas 22 de cada 100 hombres. O sea, ese tramo de edad es un tramo muy hostil para poder conseguir trabajo. Tercera cosa que sabemos, los salarios en Uruguay son bajos. 2 de cada 3 trabajadores y trabajadoras no llega a fin de mes. Entonces, lo que estamos viendo es que dentro de 10 años vamos a tener decenas de miles de uruguayos en esa edad sin trabajo, sin ingreso y sin posibilidad de jubilarse, aunque tengan los años de aporte. ¿Qué cambiaría el triunfo del plebiscito? Los que tienen los años de aporte se van a poder jubilar. No van a quedar sin caballo y en Montiel. Nos parece justo. O sea, es elemental decir, bueno, no dejemos esta parte de la sociedad afuera. Segunda cosa que ya sabemos, en Uruguay existe el subsidio por inactividad compensada, que es que si vos tenés 58 años o más, 28 años de aporte o más, y estás hace un año sin trabajo, el Estado te da un puentecito para llegar a la jubilación, ¿no? Por esa norma, 1.000 uruguayos promedio por año acceden a la jubilación. Con el cambio que hubo en la reforma, este beneficio desaparece. Se corre 5 años hacia adelante. Entonces, pero no van a desaparecer los trabajadores que tengan 28 de aporte, 58 de edad y estén un año sin laburo. ¿En qué condición van a estar socialmente? En la última lona. O sea, el plebiscito intenta evitar que un montón de uruguayos queden en la recontra lona. El segundo elemento nos parece también de elemental sentido común. Mirá, dialoga muy bien el segundo componente con las políticas del Frente Amplio, porque el Frente del 2006 al 2019 triplicó la jubilación mínima, en términos reales, de 1.660 a 14.000 y pico, pero en términos reales la triplicó, de 1 BPC a 3 BPC. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera mantenido esa política? Cosa que desde el Frente Amplio reclamamos, firmamos minuta de comunicación para decir cada ajuste a cuenta que se da a mitad de año no se le descuente en enero a la persona que cobra la jubilación mínima. Bueno, la jubilación mínima, que hoy está en 18.860, estaría en 20.500 y con el ajuste de junio ahora en 21.100. Si tomo esa referencia teórica de haber sostenido la política económica del Frente Amplio en materia de jubilaciones con los 22.268, que es la jubilación mínima, la diferencia me es marginal. Si la diferencia es mayor, no es por culpa del Frente Amplio, es por culpa de que hubo una política económica de la derecha que ajustó sobre las jubilaciones más bajas. Eso no es importante hacer un esfuerzo para mejorar la condición de las jubilaciones más bajas y también las pensiones. O sea, la mamá que tiene un hijo cuadrapléjico o en situación de discapacidad porque síndrome Down y cobra 17, va a pasar a cobrar 22. Bueno, nos parece que es un esfuerzo en el lugar donde hay que hacerlo. O sea, no nos parece que sea un despropósito. Ni ni la causal jubilatoria de los 60, que la que estamos defendiendo es baja. O sea, lo que le está defendiendo al trabajador es que usted si tiene 60 y 30 de aporte, un 45% de tasa de reemplazo. O sea, lo que va a obtener es poco. Claro, con la reforma no va a tener nada. Entonces, por lo menos le tirás una piola de decir, bueno, no queda en la exclusión. Yo creo que con la reforma los indicadores de pobreza en los más de 60 van a empeorar. O sea, es obvio que el resultado que vas a tener con la reforma es empeorar. Y el tercero, quizá más polémico, es el sistema de privatización, que lo primero que hay que hacer antes de ver la papeleta es el balance. Hace 30 años me prometiste un monto de AFAP por renta jubilatoria 5 veces más grande que el que tengo hoy. Entonces, lo primero que tendrían que dar respuesta es decir, los que promovieron la reforma y me ofrecían una tasa de reemplazo del 100%. Y resulta que las tasas de reemplazo son 5 veces más bajas. No tienen nada para decir eso. O sea, promoviste una reforma con una proyección actuarial, pues te juegan con proyecciones a 20, 30 años. Bueno, ninguna se cumplió de la que se hizo en el 95, ninguna, todas cerraron, todas, una tras de otra, pero fundamentalmente esta, o sea, el sistema de privatización ofrece rentas vitalicias de miseria. Eso es un problema, y el segundo problema es que se empeoró de manera grosera, por lo menos por 6 medidas. La primera es que pasan a ser obligatorias, antes solo era obligatorio para el que ganaba más de 80.000, ahora para todo el mundo obligatoria. La segunda es que te confiscan el 50% de incremento en tu sueldo base jubilatorio que decía la ley anterior, la opción del artículo 8, o sea, todo el que no estaba obligado a la hora de jubilarse, el BPS tenía que incrementarte por haber elegido la FAP un 50% del sueldo base jubilatorio. Eso lo quitaron de un saque, sin conversar con el afectado entre medio. Lo tercero es que modificaron el artículo 103 y las AFAP que solo podían cobrarte comisión de ganancia, no comisión de administración, comisión de ganancia. Mientras vos estabas aportando, ahora te pueden cobrar comisión cuando vos estás desocupado, de tu ahorro. ¿Esto qué tiene que ver con la mejora de la fiscal del BPS? Nada. Lo cuarto, que también tiene que ver con las medidas tomadas por el Banco Central que deterioran la renta vitalicia, haber bajado a la mitad la tasa de interés técnico y en el año 2021, en junio,
haber duplicado las comisiones que te cobra la aseguradora a la hora de pagarte la renta vitalicia. O sea, para captar que privados vengan a pagarte renta vitalicia, lo que le haces de contrapartida es le duplicás la posibilidad de comisión. Ahora, ¿de dónde sale esa duplicación? De tus ahorros, o sea, es con la tuya. Entonces, todo esto afecta a tu jubilación. Y la quinta, que yo espero que cuando venga alguien de los que defiende la reforma se la pregunte, si decís, te lo manda Andrade, es que los que tenían bonificadas por su actividad, una maestra, un trabajador de radioterapia, que una maestra por cada 3 años le computaban 4, hasta noviembre del año pasado, esto se lo tenía que reconocer la AFAP y el BPS. El BPS con el cómputo especial y la AFAP con una edad ficta a la hora de jubilarse. A partir de diciembre, solo el BPS te reconoce la bonificada y no la AFAP. Pero para hacerlo más contradictorio todavía, no se lo reconoce a los públicos. Si una maestra que trabaja para un privado, sí se le va a reconocer la AFAP, pero si trabaja para el Estado, no. El de radioterapia de ACE no va a tener bonificación, pero si es radioterapia de una mutualista privada, sí va a tener. ¿Por qué? Bueno, en realidad nadie sabe. Y el sexto elemento, ¿te puedo preguntar la edad? A mí, sí. Yo soy un señor de las 4 décadas. Bueno, cuando tengas 8 décadas, todavía vamos a estar pagando el costo del ingreso a la SAFAP de la caja profesional, de la caja notarial y de la caja bancaria. O sea, el artículo 259 lo que dice es, estos sectores entran a aportar a la SAFAP, pero el costo del aporte lo cubre rentas generales. ¿Por cuánto? 30 años con opción a 10 más. Cuando a mí me dicen, no puedo subir la jubilación mínima, y tenés para durante 40 años subsidiar el ingreso a la SAFAP de 3 cajas de los sectores con salarios más altos del Uruguay, bueno, me parece que estás repartiendo mal. Entonces, lo que hay que ver es, ¿hay argumentos como para que esto lo pueda definir la gente? Yo creo que sí. Entonces, hoy, ¿qué logramos? ¿Vos pensás que es un error que el Frente Amplio dé libertad de acción? Como No, yo acompañé la libertad de acción por lo siguiente, porque era evidente que no teníamos acuerdo. Y forzar, si no hubiera forzado una votación, forzar una votación cuando tenías al Frente Amplio en 2 posiciones muy claras, hubiera preferido que hubiéramos acordado el texto de la papeleta, pero fue muy difícil porque la misma semana en la que la central iba a definir qué hacer con el plebiscito, hubo sectores muy grandes del FA que decidieron no acuerdo con ningún texto de papeleta. Entonces era muy difícil pedirle al movimiento social, danos más tiempo para ver si el Frente Amplio puede acordar un texto, cuando la postura era, tenga lo que tenga la papeleta, 4 puntos, 3 puntos o 1, no voy a acompañar porque no estoy de acuerdo con todo derecho. Pero había una postura muy dura de no acompañar ningún texto. Entonces, y había una postura, en mi opinión, muy legítima del movimiento de trabajadores que se sentía afectado por la reforma de no me voy a quedar quieto. O sea, no me pidas que me quede quieto esperando que gane un partido político. Y eso es entender la independencia de clase del movimiento social, que yo la defiendo como un principio. Mirá, en el año 2014 a mí me tocó la culminación de un proceso, de una norma para nosotros que nos abría las tripas, que era la ley de responsabilidad penal, que habíamos trabajado 4 años, que tenía que ver con que menos trabajadores mueran víctimas de siniestro mortal, y como hubo lío en el frente y no había acuerdo, se votó en el 2013 en diputado, pero en el Senado no teníamos los votos. Y justo cae en el año electoral, no porque el Zunca hubiera querido, sino porque se demoró el acuerdo en diputados y porque después que se demoró el acuerdo, en el Senado no teníamos acuerdo. Todo. Gente que te decía, no metas esto en año electoral. Yo decía, bueno, pues yo soy sindicato. Y el que entierra a los trabajadores tiene que avisar a la familia. ¿Cómo voy a decir que me pide un partido que deje de luchar por algo que creo justo, y hoy 10 años después es indiscutible, bajó a la mitad la cantidad de siniestros mortales? Sindicato es sindicato. Entonces yo defiendo la independencia del movimiento social como un principio. Entonces, había 2 posiciones que eran media irreconciliables. Es decir, bueno, yo no voy a dejar de defenderme cuando me pegaron semejante tajo en las jubilaciones. No me voy a dejar de defender. Y otro decir, bueno, mi apuesta es otra y por lo tanto no voy a acompañar mecanismo de democracia directa. Cuando tenías muy consolidadas esas 2 posiciones, era forzar decidir unidad-acción. No tenías unidad, se hizo esfuerzo, no se logró. Cuando no se logró, tratar de sostener una campaña que yo creo que es legítima. Decir, bueno, está bien, pero no es el Frente el que bajó las jubilaciones. El que bajó las jubilaciones es este gobierno. Y no es el Frente el que votó estas 6 medidas que empeoraron la SAFAP. Ninguna de estas las votamos. Todas son de este gobierno. Y no es el Frente el que subió la edad jubilatoria. Al contrario, el Frente en el 2008 bajó la edad a 58 años para situaciones donde tuvieras un desempleo extendido y ya 28 de aporte. Entonces, no es el plebiscito en contra, el corazón del plebiscito de las políticas frente amplistas ni de las propuestas en materia social, como yo lo interpreto. Ahora, pensando en octubre y en noviembre, ¿qué te genera que la fórmula del Partido Nacional sea Delgado Ripoll?
Me sorprendió, como creo que a la mayoría de los uruguayos. O sea, para mí, a priori, sin ser experto, pero me parecía mucho más probable cualquiera de las otras fórmulas que se había manejado. Laura Raffo, Gloria Rodríguez o hasta Salinas, ¿no? Que ahí, si bien tenía que pegar un salto de un partido a otro en la coalición, para la idea de campaña me parecían más probables que la propuesta con Ripoll, ¿no? Por lo siguiente, capaz que lo logran resolver, pero me parece que es difícil. Uno puede decir, bueno, pero capaz que había una parte de Torado que Ripoll le llegaba, pero le llegaba cuando enfrentaba a toda la LUC. Y va más lejos que lo que fue el PCNT, diciendo, no, una parte no, toda la LUC. Y enfrentaba la reforma jubilatoria y defendía el derecho de que una de las formas del ejercicio de huelga es la ocupación. Entonces, ¿cómo hoy lográs mantener las simpatías cuando tenés que decir de todo lo que dijiste en este último periodo, las críticas a Astesiano y al gobierno y al presidente con su... es un desafío que yo quiero ver cómo lo logra, ¿no? Más allá de lo otro, decir, bueno, ¿qué pasa con la militante o el militante del Partido Nacional que tiene décadas? Pero sí me sorprendió, una decisión rara, pero la prueba del 9 se va a ver en octubre. Yo creo que es muy difícil que sobre todo al trabajador organizado sea una fórmula que le llegue, porque, a ver, hay cosas que vas a tener que explicar. Hubo 4 años de rebaja salario. Primer presupuesto, unas primeras medidas que toma el gobierno es decidir que si un empresario falsifica documentación, bajarle la multa a la mitad. Al otro año toma la decisión de que el BPS deje de fiscalizar cuando hace inspecciones los laudos. Al otro año decide que el Fondo de Insolvencia Patronal, creado en el 2018 para cubrir cuando una empresa quede insolvente, no se aplica en el caso de Casa de Galicia y deja a todos los trabajadores esos colgados, ¿no? Y deja fuera los créditos postconcursales. Hoy los trabajadores de Central Lanera están marchando por esa. Es muy difícil para alguien que viene del movimiento sindical defender esa política, ¿no? Seas del partido que sea, si tengo que defender que interprete de tal forma el fondo que cubre los despidos para no pagarle a la gente. Cuando el fondo está creado para eso, para cuando la empresa quede insolvente. Bueno, defender que los convenios colectivos, sus beneficios mueren cuando muere el convenio, para alguien que ha firmado alguna vez convenios colectivos es muy difícil. Lo que pasó en la banca privada hace poco, decir, bueno, mis beneficios ya no los tengo más, los tengo que remontar de cero. Entonces, yo lo que sí encuentro es dificultad de que esa fórmula logre proyectar en el trabajador organizado o trabajadora, pero será cómo comunique el Partido Nacional y cómo comuniquemos nosotros qué síntesis se hacen. Boca, te agradezco tu visita esta noche fría. Bueno, la seguimos en otro momento, ¿te parece? La seguimos, vamos Dale, arriba. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya sigue el lado B aquí en la pantalla de Ciudad. Bienvenidos y bienvenidas a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer programa que cumple 100% con la ley de medios. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Lunes, abrimos la semana, cerramos el programa de la mano de Cateto Adyacente, como siempre, y de la mano de mi querido colega, gran profesional, Mario Posbe. ¿Cómo anda, Mario? ¿Anda bien? Wilmar, ando muy bien, buenas noches. Te saludo a ti, a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras acá en el canal. Hay veces que vengo más o menos, viste que vengo, la actualidad de alguna manera la siento pesado, y cuando siento el sello de 100% de que cumple este programa. Porque es el único espacio, ¿no? El único espacio, ahí me digo, tenés trabajo para hacer. Y eso es lo que vengo a hacer hoy. Ese es el mensaje que usted recibe. Es el propio, el mensaje, el cuando uno se siente más o menos, viste, eso es lo que me da fuerza para seguir, tener esa responsabilidad. Y bueno, hoy, Wilmar, venimos con un tema de que se viene hablando un poco, que tiene que ver con la actualidad, que es del Mercosur. Ah, porque hubo cumbre, claro. Hubo cumbre del Mercosur y que ahora vamos a hablar de esa palabra cumbre. Si Omar, por favor, me podés poner esta placa Omar, primero. A ver, bueno, gracias, Omar. Ahí va. Tenemos Luis Lacalle Pou habló de la cumbre del Mercosur. Si es tan importante, deberíamos estar acá todos los presidentes. Claro, qué crítica esa, qué palito. Claro. Eso, esto es lo último, ¿no? Ajá. Del Mercosur, para después tratar de desentrañar de alguna manera lo que significa el Mercosur. El presidente dice esto. Aparte habló en la cumbre un poco de lo que había pasado en Bolivia, del tema del intento fallido golpe de Estado, que ahí también hay
yo sé que esto puede sonar un poco fuerte, lo que voy a Ojo, decir. atención entonces. Pero ojo. bueno, se corre y me llegó la información a mí por mis fuentes que la AUF podría haber tenido algo que ver en ese intento. Pero, espere. Ese intento de La AUF. El día siguiente Uruguay juega con Bolivia, Bolivia se come 5. No, bueno, pero... Porque supuestamente, bueno, yo muchas veces pensé que esto es un disparate hasta que después, la última vez que Uruguay había ganado 5-0, Sí. había sido Argentina, Sí, en 1959, sí. con un gobierno de Frondizi un poco irregular, ¿no? Y no quiero, Ese es el antecedente que es tiene. el antecedente anterior. Si yo escucho solo Bolivia, digo, es raro esto que estoy diciendo. Ahora, lo ato con el otro 5-0 anterior y me dicen, ¿por qué no va a la justicia? ¿Por qué si tenés estos datos? Pero ahí con ¿Cómo esa que con prueba esto que la justicia? vaya a mostrarle los goles a la... ¿Con qué voy a ir a la hacer? justicia? Entonces me encantaría tener, pero no tengo. Alguien me dijo esto. Esto es algo que usted está ahí... Exactamente. Bueno, Por eso yo le no pido voy a que la trabaje un poquito por más en seriedad. la hipótesis esa. Pero la voy a trabajar más. Pero poquito más. Escuché eso y yo como periodista, ¿sabes qué pasa? Hay veces que tengo mucha información y siento que si se me atraganta la noticia ¿le acá, pasa que le queda acá? me empieza a hacer daño. Ah. A mí, por eso le digo. Entonces, Tiene que liberarlo, digo, vamos bien. deslizó entonces, el presidente deslizó esta molestia porque Milei no fue a la cumbre del Mercosur. No solo no fue, sino que tuvo un Bolsonaro, aparte. Bueno, ¿no? hizo como un desplante de alguna manera, pero por un lado digo eso, pero el presidente nuestro, en la cumbre anterior, había pedido flexibilizar el Mercosur. Es verdad. Pidió flexibilizar el Mercosur. Bueno, y cuando una persona, el presidente del otro país, lo flexibiliza, dice, bueno, se flexibiliza, no voy, porque flexibilizo el Mercosur y no voy, y entonces se enoja. Palos por si, bogas por si palo, el dicho. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Se flexibiliza en lo comercial, pero perdona que lo voy a leer este momento. Léelo, hermano. Lo flexibiliza en lo comercial y lo endurece en lo presencial. Ah, Es decir, no hay libertad responsable para ir o no ir también. entiendo. Eso es un punto que queríamos. Porque si el presidente de Argentina flexibilizó y no fue. Claro. Capaz que se pasó de flexible. Sí, su presencia flexibilizó. Y ahí claro. también hay un punto con nuestro presidente, con esto del Mercosur, que pensamos. Vos también sabés que vengo un poco, soy un poco analista. Medio oficial analista. Usted es muy analista. Pero como de la parte psicológica también. Ah, ¿usted por qué? ¿Usted era medio psicólogo? ¿Cómo era? Medio oficial psicólogo, medio oficial. Un octavo oficial todavía. Quiero no decirle sé. que hay psicólogas que lo miran, usted Bueno, sabe. le mando un gran saludo. Y bueno, y ellas van a estar de acuerdo. A ver. Y tiene que ver con algo freudiano también. A ver. ¿Por qué nuestro presidente está colgado? Porque él no quiere zafar del Mercosur. Y tiene que ver con que el Mercosur lo creó su padre. Bueno, cierto. Y de alguna manera, el fracaso, si el Mercosur fracasa, él siente que podría estar fracasándole a su padre. Ah. Si mata al Mercosur, tal vez simbólicamente pueda sentir que está matando simbólicamente a su padre. Fuerte. Imagínate una comida y le dice, papá, el Mercosur no va más. ¿Cómo podría sentir eso en su fuero íntimo? ¿Cómo podría seguir mostrando o siguiendo la vida en familia cuando él termina con algo que había creado su padre? Yo no sé esto tampoco si es así. Pero podría, es decir, yo tengo que evaluarlo de diferentes aristas que tiene esta... Usted me gusta porque, ¿sabe? Voy a conectar con algo que usted dijo el primer día, para que vea que yo lo sigo, ¿no? Usted es una referencia. ¿Y vos, Wilmar? No, usted mucho más. Yo miro todos los videos No. y trato de aprender ahí. Porque usted cuando se presentó acá, dijo, yo le voy a tirar la información a la gente, pero no procesada para que la gente pueda pensar. Y usted hoy lo que está haciendo es tirándole así, información a la gente para que la gente lo vaya... Con el antecedente de los goles y con esto que está diciendo... Porque la gente, yo estoy seguro que ella lo puede completar en su casa. No, lo y que eso acaba de es decir importante. es muy fuerte. Y entonces, quiero decir lo siguiente, y vamos a la siguiente imagen también. A ver. Acá el problema no es ni que no fue Milei, ni que no hay flexibilización, ni que... Antes de pedir flexibilizar algo, ese algo debería existir. Es decir, piden flexibilizar el Mercosur, y el Mercosur de alguna manera no está claro que exista. Claro. Es decir, yo puedo pedir que flexibilicen la teletransportación, pero no va a pasar nada porque la teletransportación no existe aún todavía. Esto es el Mercosur. Le dicen mercado a 4 países. Acá hay 5 países, pero hay uno suspendido. Venezuela el día de hoy está suspendido y está suspendido por tener un gobierno dictatorial de alguna manera. A grandes rasgos es eso. Lo están dibujando por otro lado, pero es eso. Ahí va. Y
Bolivia, que acá tiene 2 asteriscos, Bolivia todavía desde el 2015, ahí no aparece muy bien, pero desde el 2015 está como pidió para incorporarse al Mercosur y todavía no... Está en lista de espera, digamos. Está en lista de espera. Claro. Del 2015 se aprobó. Ajá. Y es 2024 y todavía no está en el Mercosur. Ajá. Entonces, ¿qué se está esperando para eso? ¿Quién define? Son pocos países. Cuando hay uno para entrar, no entra y suspenden a otro. Son 4. Le llaman Mercosur a un toldo con 4 techitos. Entonces, ¿cómo se puede llamar mercado común, mercado del sur a eso? Claro. Aparte, para mercados faltan un montón de países más. Cuando se habla del sur, ¿es de Sudamérica? Tendría que decirse mercado de Sudamérica, porque después en el sur hay un montón de países muchos más, claro. Está África, está Oceanía, está Nueva Zelanda. ¿No se puede invitar a esos países? Si podés, pasame a la otra, y ya nos tenemos que ir terminando. Sí. Lamentablemente me va a quedar un poco... Uy, ¿qué foto bueno, esta? esta es la foto de la cumbre, le dicen. Parece que es algo que solo existe en decirle Mercosur a una o cumbre del Mercosur en la cabeza que existe en gente que le dice pro tempore algo. Claro. No, presidencia, todas las presidencias son pro tempore. ¿Por qué esta es distinta a la demás? Tenemos un presidente que es de Panamá, que lo invitaron para que no sean tampoco la foto. Este que es de Paraguay, está el brasilero, uruguayo, y este el de Bolivia que todavía no está. Hay 3 presidentes ahí. Lo invitaron a la foto. Lo invitaron a la foto, entonces, están para rellenar. Ajá. ¿De qué estamos haciendo? Entonces, y pasamos a la siguiente foto y ya nos vamos también. Todos estos países están en el sur, todos. Claro. Pero parece que hay 4 países nomás que pueden integrarlo. ¿Por qué no integrar los demás? Claro, todo esto podría, por ejemplo, ahí. Exactamente, y los que están encima de esto. Y acá hay una gran inequidad porque tenés 160 países para arriba y apenas 48 para abajo. Entonces la propuesta de la siguiente imagen es subir un poquito la línea del Ecuador. todo acá. Y claro, que sea hasta el borde de México, que ya hay un muro, que ya lo hicieron, y de ahí para abajo. Y mirá qué países entran. Mirá todo lo que entra acá, mirá. Mirá quién te entra, la India. ¿Quién te entra? La China. Claro. Solo corriendo un poquito para arriba no costaba nada. no cuesta nada. No, y aparte sería justo. Acá le puso aparte de nueva línea del Ecuador. Nueva línea del Ecuador, en México. Tendríamos 104 países de cada lado. Y ahí podríamos tener un mercado común del mercado Mercosur realmente interesante. Y que no me saquen a Venezuela si después querés negociar con China. La verdad que yo le agradezco que este análisis ha sido... No, lo vamos a retomar en algún otro momento. Sí, porque yo sé que le quedaron cosas, pero usted siempre viene con propuestas. Yo espero que en la cumbre de hoy lo estén mirando, y si no lo miren, que lo graben y después lo pongan y analicen todo lo que usted está planteando. Wilmar, muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad de también, de alguna manera, darle otro lugar, otra mirada para que entre las dos partes encuentren el ángulo de la información. Lo espero el Muchas viernes, gracias, porque yo aprendo todos los días con usted. Y yo quiero ni el te viernes seguir aprendiendo. Hay veces que aprendo más de una vez por día con vos. ¿Ah, sí? Sí. Repetí el video. ¿Es? Lo repito. Viene Mirá Montevideo, también podemos aprender mucho. Lo invito a mirar Mirá Montevideo. Si no va a aprender. Gracias, que pase bien. Gracias. Así que, y repite el video. Y toda la vez lo dejo en loop. Todo Sí, el tiempo. y para memorizarlo. Para memorizarlo.